Alguien me dijo una vez que una mujer se había acercado al pastor, a la persona que iba a predicar, y le dijo: usted es el hombre de mis sueños. Y el hombre se quedó mirándola y le dijo: señora, que yo estoy casado. Y dice: no me entiendes, que cuando usted empieza a predicar yo me duermo. La verdad es que a veces cuando alguien habla hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Sabéis que a mí me encanta sencillamente hablar lo que Dios tiene que decirme a mí personalmente, antes que nada y antes que a nadie. Y es un poco lo de esta mañana. Con esto de lo que nos gusta, lo que no, las iglesias donde vamos, una historia que me encantó. Es obvio que esta sí era una historia que no es real, pero que alguien contó una vez, era que llegaban a rescatar a alguien que estaba en una isla desierta, que se había quedado allí porque había caído en un accidente y llevaba varios meses en una isla desierta y no había absolutamente nadie, y por fin lo encontraron. Y cuando llegaron, como era una persona creyente, pues se dieron cuenta que había edificado así con palos y tal, poca cosa, pero había edificado 3 iglesias en la isla. Entonces, claro, cuando le rescataron, le dijeron: pero ¿y esto? Y dice: no, esta es la iglesia a la que voy. Le enseñó una. Y dice: pero esta es una isla desierta. Y la otra, dice: esa es la que iba antes, pero no me gustaba. Pero si usted está solo. Y entonces la tercera iglesia, dice: uy, esa no entro ni muerto. ¿Verdad que muchas veces somos así? La verdad es que a veces no nos damos cuenta de lo que es el sentido del humor del Señor, la alegría, lo que Él hace. Un buen amigo que ya está con el Señor, un predicador muy conocido, me contaba una vez que estaba en una iglesia, le habían invitado, pero una iglesia de estas que todo es muy solemne, súper solemne, que, no se oye absolutamente nada y que todo tiene que ser súper serio. Entonces él estaba hablando en aquellas reuniones que se hacían en Semana Santa sobre todo lo que es la vida del Señor. Incluso había sermones sobre las 7 palabras. Algunos sabéis de lo que estoy hablando, las 7 frases del Señor. Y él le había tocado estar el primer día. Es una persona que, como digo, está con el Señor, y cuando lo escuchabas predicar era imposible no emocionarse porque hablaba al corazón de todos. Y él contaba de que había llevado un amigo muy apasionado con el Señor, y lo había llevado a la iglesia por primera vez, porque él era creyente mucho tiempo, pero en esa ciudad no conocía la iglesia, así que su amigo estaba sentado en medio de la iglesia y él estaba hablando sobre cuando el Señor entró en Jerusalén. ¿Os acordáis? Que entró montado en un burro y la gente le aclamaba: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y entonces nuestro hermano estaba predicando y hablando de la humildad del Señor y cómo la gente le aclamaba, y su amigo no se pudo aguantar y en un momento se levantó y gritó: ¡Aleluya! Y entonces rápidamente 2 de los responsables de la iglesia fueron y se sentaron al lado de él. Le dijeron: por favor, contrólese un poco, hay que tener un poco de respeto. Y entonces el hombre se dio cuenta. Pero nuestro hermano seguía predicando, y en otro momento que hablaba cómo el Señor había entregado todo por nosotros y había dado absolutamente todo, como cantamos esta mañana, hasta la última gota de sangre por nosotros, él no se pudo aguantar otra vez y volvió a levantarse y volvió a gritar: ¡Aleluya! Y entonces estos 2 hermanos lo tomaron de los brazos y muy amablemente le pidieron que saliera de la iglesia porque estaba estorbando el orden de la reunión. Y entonces este hermano, cuando estaba saliendo, me contaba el predicador que volvió a gritar: ¡Aleluya! Y entonces le dijeron: ¿pero por qué grita aleluya ahora? Y él dijo: porque estaba recordando que el Señor Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, y yo salgo de aquí montado en 2. Y por fin comprendieron lo que estaba sucediendo. Muchas veces necesitamos escuchar, sobre todo a nuestros hijos, porque si queremos comprender lo que significa vivir con el Señor y vivir de una manera diferente, y ver no solo la ternura, sino la simplicidad de lo que Dios hace en la vida,
son ellos desde muy pequeños los que nos ayudan. Los que leéis o habéis leído alguno de mis libros, sabéis que hay historias absolutamente en todos ellos sobre cosas que el Señor me enseñó, y una de ellas tiene que ver precisamente con el sentido del humor. Hace unos años, en una época de mucho cansancio, pues yo tenía la costumbre, que seguro que algunos tenéis, que era de roncar por las noches, y claro, quien más lo sufría era mi mujer, la persona que está contigo. Y un día estábamos hablando sobre eso, era ya hace bastantes años, y Kenia sencillamente dijo: no te preocupes, roncar es alabar a Dios mientras duermes. Yo dije: pues perfecto, me parece una definición perfecta. Sabéis, el próximo 20 de marzo, si Dios quiere, se celebra todos los 20 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas ha decidido celebrar el Día Mundial de la Felicidad y la Alegría. ¿Alguno de vosotros lo ha celebrado alguna vez? ¿O se ha enterado? ¿Verdad que conocemos absolutamente todos los días que se celebran, sobre todo, y es bueno que lo hagamos, sobre todo tipo de enfermedades, de problemas, de situaciones? Pero justo para un día, para una idea buena que se les ocurrió, que un día la gente piense en lo que significa estar con el... Bueno, ellos no, pero nosotros pensemos en lo que significa estar con el Señor, ser felices, vivir de una manera diferente, no lo celebremos. Yo, la verdad, me ha llevado más de 50 años enterarme, y desde que me enteré digo, pues, si Dios quiere, yo sí voy a celebrarlo. Y por si acaso, pues ya un mes antes. ¿Por qué? Voy a contaros un secreto. Hace algún tiempo a mí me encanta leer la palabra del Señor, y todos lo sabéis, y comenzar desde el principio hasta el final, para que Dios te hable sobre un tema en concreto, porque a veces la gente dice cosas o incluso dice, Dios dice tal cosa, y luego cuando lees la Biblia te das cuenta que no es con lo que te dicen. Incluso nosotros a veces tenemos ideas equivocadas en nuestra cabeza. Así que hace un tiempo comencé a leer la palabra de Dios solamente para subrayar todo lo que Dios dice en cuanto a estar alegres, a lo que es el gozo, a celebrar, a hacer fiestas, a bendecir. Es decir, si se le ha ocurrido, digamos, a alguien tener un Día Mundial de la Felicidad, pues resulta que el Día Mundial de la Felicidad para el Señor son todos. Porque hasta ahora, y no voy ni en la mitad, llevo más de 1000 versículos y frases que tienen que ver con que Dios quiere que vivamos alegres, que vivamos felices, que disfrutemos con Él. Todo el calendario de su pueblo era alrededor de fiestas. Tenían 7 fiestas de semanas durante todo el año, donde la gente tenía sencillamente que celebrar y estar con el Señor. Cada 7 años tenían que dedicar un año a no trabajar y estar con el Señor, y cada 49 años absolutamente todo tenía que volver al principio. La gente no podía hacer nada y tenía que estar todo un año celebrando. O sea, ¿habéis pensado alguna vez lo que significa estar un año celebrando en la presencia del Señor y disfrutando y haciendo fiesta y estando alegres? Entonces, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué cuando las personas piensan en nosotros o piensan en las personas que amamos al Señor, pues no piensan en la alegría, no piensan en disfrutar? Y no voy a deciros ahora alguno de esos 1000 textos, imaginaos, lo podéis buscar e ir leyéndolo vosotros, pero hay textos como en el Salmo 16 que dicen: en tu presencia, en la presencia de Dios hay alegría completa, hay plenitud de alegría. Algunas versiones dicen gozo, pero recordad que la palabra gozo y alegría en el original se pueden cambiar sin ningún problema, porque incluso nosotros a veces somos tan inteligentes que decimos, bueno, el gozo del Señor es el gozo cuando resulta que estás mal, pero la alegría... No, es lo mismo, es disfrutar con el Señor, y en la presencia del Señor hay plenitud de alegría, alegría completa. Claro que hay momentos difíciles, pero hay alegría completa. Y en un momento en el que el pueblo estaba llorando, absolutamente llorando, todo el pueblo, ¿os acordáis? Nehemías, por muchas situaciones que además eran culpa de ellos, de su propio pecado, de las cosas que habían hecho mal delante del Señor y cómo habían abandonado al Señor, y era normal que lloraran. Dios le dice al pueblo por medio del profeta,
del profeta Nehemías, no, dejad eso, porque el gozo, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. ¿Queréis estar firmes en el Señor, fuertes? Alegraos en Él. Claro que hay veces que hemos hecho cosas mal y que tenemos que rectificarlas, pero ese no es el motivo de nuestra vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Incluso un salmista en el Salmo 4 y el versículo 7 llega a decir algo, que la alegría que Dios pone en nuestro corazón es mayor que cualquier alegría de cualquier persona cuando abunda su comida y el vino. Entonces, vivimos de esa manera y, como os digo, es algo que el Señor está hablando conmigo. Soy una persona más alegre, más feliz que cualquier otra persona, incluso cuando tiene absolutamente todo y puede hacer lo que quiera y puede tener aviones privados y ir a donde quiera y abunda lo que tiene, pues esa persona nunca va a ser más feliz que yo, porque no sabe que la alegría no es de las cosas que tiene, sino de cómo te ama tu Padre Celestial. Y eso es lo que la Biblia dice. Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando los ángeles anunciaron al Señor, precisamente le dijo, os doy buenas noticias de gran alegría. Y es curiosamente eso lo que significa el Evangelio, literalmente en griego, buenas noticias. Y hay libros enteros como el libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, hablándonos de la alegría y el gozo, escrito desde la cárcel. Y una y otra vez se recuerda que nosotros debemos vivir de una manera diferente, y Hebreos capítulo 12 nos dice que incluso cuando el Señor estaba en la cruz y estaba sufriendo, por la alegría que tenía dentro de Él, el gozo dentro de Él, por amor a cada uno de nosotros, soportó todo eso. Así que la alegría es un invento de Dios, es un regalo de Dios. El diablo no tiene nada que ver con eso. Lo único que puede hacer es imitarla. Así que ¿cómo vamos a vivir? Vamos a disfrutar con Él. A veces incluso cuando hablo de estas cosas, y sobre todo con los jóvenes, una vez alguien me dijo, es que tú no eres serio. Yo miré la palabra serio y ni siquiera aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios vive y ve las cosas de otra manera. Y quiere que disfrutemos con Él. Y te imaginas, todos los que sois padres, que vuestros hijos siempre estuvieran tristes y serios. No os preguntaríais, ¿qué he hecho mal? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo mi hijo es así? Cuando Dios ve que disfrutamos con Él, que le amamos, que aún en las situaciones más difíciles las enfrentamos con alegría porque descansamos en Él, dice, pues mira, tiene sus defectos y a Jaime le va a encontrar muchos. Supongo que cada uno de vosotros tiene que pensar en sí mismo, pero a mí me va a encontrar muchos, pero va a decir, es feliz conmigo. En eso no cabe duda. Incluso en la carta a los Proverbios, el libro de los Proverbios, cuando algunos reísteis porque os disteis cuenta que me había equivocado, otros no sé si estáis dormidos ya, si soy el hombre de vuestros sueños. Pero en el libro a los Proverbios, en el capítulo 8, cuando habla del Señor Jesús, que Él dice que es la sabiduría encarnada, Proverbios 8, 30, 31. Después márcalos en tu Biblia, aunque el desafío es que no me importa que os lleve unos meses, unos años, el tiempo que sea, hasta que el Señor venga, pero que tomes tu Biblia y subrayes todos los versículos que hablan sobre la alegría en nuestra relación con el Señor. Pero justo esos dos versículos, dice que cuando Dios creó el mundo, la sabiduría de Dios, el Hijo encarnado, ¿sabes cómo se sentía? Allí estaba yo, fielmente, dice, a su lado. Yo era su constante fuente de alegría. Y jugueteaba, literalmente dice, jugueteaba en su presencia a todas horas y con el mundo creado. ¿Tú te imaginas a Dios creando el mundo y al Señor Jesús? ¿Sabes por qué? Te creo, Jaime, porque quiero que seas inmensamente feliz y quiero que juegues conmigo. Y muchas veces, claro que vas a hacer cosas que no debes, de la misma manera que nosotros cuando tenemos hijos. Pero nada me gustaría más que me amaras profundamente y que fueras feliz conmigo. Imagínate, los que tenéis hijos y los que no lo tenéis, quizás algún día lo comprendáis. Cuando alguno de vuestros hijos dice, lo mejor en mi vida, ¿sabes lo que es? No es mi trabajo, ni lo que he estudiado, ni las oportunidades que me diste, ni lo que pudiste hacer, aunque te agradezco mucho lo que has hecho. Lo mejor en mi vida es pasar tiempo contigo, estar contigo, amarte, jugar contigo. Cualquier hijo que le diga eso a un padre,
a una madre, ya sabéis que eso es el mayor objetivo de nuestra vida. Pues cuando nosotros se lo decimos a Dios, lo que Él sentía. Y es más, si no somos capaces de ver eso, podemos caer en el pecado en el que cayó el pueblo. Y muchas veces hablamos de pecado, pero es curioso porque jamás he oído, ni una sola vez, en muchos años, más de 40 años, oyendo predicaciones, viendo ahora predicaciones en internet y leyendo libros, jamás he escuchado una sola vez sobre el pecado que Dios le advierte a su pueblo. Deuteronomio 28:47. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón, cuando tienes abundancia, entonces servirás a tus enemigos. Lo he resumido, pero lo dice así. 28:47. Deuteronomio 28:47. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que realmente no alegrarnos en Él, no disfrutar con Él, no vivir en su presencia de una manera diferente, acaba siendo pecado. Y claro, a nosotros nos asustan muchos pecados, si hablamos de ellos y predicamos sobre ellos, pero ¿cuántas veces nos hablamos a nosotros mismos? Jaime, si no eres capaz de vivir de una manera diferente, de estar alegre con el Señor, de disfrutar con Él, estás pecando. ¿A que suena? Está muy raro. Hay una canción que me gustaría que escucháramos. Madre mía, solo con la introducción ya pasé 15 minutos. Hay una canción que me gustaría que escucháramos, que está en un vídeo que se grabó, se titula El grupo. Cuando lo conocimos, yo tuve el privilegio de estar en la presentación, se llamaba Son de Esperanza. Quiero que escuchéis esta canción y veáis lo que dice, y la escuchéis con toda atención. Ahí está.
está diciendo, habla de caminar despacio, de no acelerarnos. Dios hizo el descanso. Dios nos hizo para disfrutar. El diablo inventó las prisas. Siempre quiere que lleguemos rápido. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Vivimos en una sociedad que está todo el tiempo compitiendo, corriendo, y nosotros mismos competimos, corremos, queremos llegar quién sabe a dónde. Y la clave es caminar despacio, es disfrutar del camino, porque el Señor Jesús es el camino. Y si no aprendemos a disfrutar de caminar despacio, de hacer las cosas tal como Dios quiere, de disfrutar con Él, no vamos a aprender a disfrutar de la vida que Dios nos da. Además, nosotros aquí tenemos toda la oportunidad de caminar despacio y saber lo que tenemos que hacer. Una de las personas que nos habla es frenando. Otro, perdón el sentido del humor, pero otra persona que nos habla es al freno. Tenemos que aprender a caminar despacio. Y por si fuera poco, el pastor Valentín. ¿Es así o no? Tenemos que aprender a caminar despacio y a disfrutar con el Señor y a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Si no entramos en las prisas que el enemigo quiere hacer con nosotros en la competición, en querer ser más que... Y os dais cuenta que esta canción, con ese aire tropical, a mí me encantan los países de Centroamérica sobre todo, esa sensación de no solamente de que uno tenga música, sino de disfrutar con la música. Habla de lo que Pablo está diciendo. ¿Os acordáis? La canción estaba hablando de no abandonar, de no quitarnos, de proseguir a la meta, como Pablo estaba diciéndonos, de ver las cosas tal como Dios las ve, de no abandonar, sea cual sea la situación que estamos pasando. Una vez es que quería contar tantas cosas, pero el tiempo se va muy rápido. Miriam y yo fuimos voluntarios en Barcelona 92, en los Juegos Olímpicos, y había un día que todo el mundo quería ir al estadio porque era una famosa carrera, en aquel momento Carl Lewis, y bueno, los que os gusta el mundo del deporte ya sabéis lo que es. Y nosotros estábamos trabajando de capellanes allí, éramos voluntarios también, y es obvio que no todo el mundo podía ir al estadio, pero aquel día yo quería ir. Y íbamos con varios amigos, todos pidieron permiso, hablaron, nada, imposible. ¿Qué va a hacer Jaime? Cada uno Dios nos hizo con nuestro carácter. Y para mí la palabra imposible no existe. Solo Dios sabe lo que es imposible. Así que dije, Miriam, nosotros nos vamos allá al estadio, entramos por la puerta y ya está. Y había varios controles, íbamos con el traje de voluntarios, la primera puerta, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal va el día? Bien, bien, bien. Pasamos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Cuando nos dimos cuenta estábamos en el estadio. No nos preguntó ni si... Cuando se lo contamos después a nuestro jefe se reía y dice, pero nadie os dijo ni a qué ibais ni no. Nosotros saludamos a todo el mundo, le sonreíamos a todo el mundo y llegamos al estadio. La carrera fue muy famosa, esa que todos recordáis, pero lo que ocurrió en el estadio ese día para mí fue impresionante porque lo he contado muchas veces. Había un chico que se llama Derek Redmond, que era el mejor corredor del mundo en 400 metros, en otra prueba de atletismo. Y este chico, en la final, en un momento se rompió el tendón. A lo mejor os acordáis de esa imagen. El 92 fue del siglo pasado, pero algunos ya estabais en el siglo pasado también, de los que estáis aquí. Pues ese chico se rompió el tendón y entonces... En mitad de la carrera, pues sencillamente se paró y no pudo seguir adelante. Y de repente salió un hombre mayor y corpulento del público, bajó, se metió en la pista, toda la seguridad corriendo detrás de él. A propósito, yo nunca sé quién contrata a los de seguridad, porque todos corren más que ellos, pero bueno. Toda la seguridad corriendo detrás de él, y él lo que hizo fue ponerse al lado de este chico, tomarlo, su mano en sus hombros y llevarlo hasta el final. Es obvio que llegó de último, ya todos estaban por allí dando las vueltas de honor y esas cosas, pero llegó al final. Y cuando vino los de seguridad al ver que el corredor le conocía, pues ya él les hizo una señal y no siguieron con él.
cuando después al final le preguntaron y dice, no, yo soy el papá de Derek y yo no podía permitir que mi hijo no terminara la carrera. Inmediatamente mi familia dice que yo saco lecciones de cualquier cosa, pero para mí fue genial porque inmediatamente pensé, ese es mi Padre Celestial. Yo sé que nosotros no debemos caer y que hacemos todo lo posible para vivir de una manera recta delante de Dios, pero el Señor también sabe de nuestras caídas. Ninguno es perfecto. Ninguno de nosotros va a poder vivir una vida perfecta, incluso después de conocer al Señor. ¿Y sabes lo que hace Él? Baja, pone su mano sobre nuestro hombro y dice, yo no puedo permitir que mi hijo no termine la carrera. Y eso es lo que dice lo que habla esta canción. No te quites. Porque el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16 y el versículo 24 dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, quiero vivir de una manera más alegre, más como tú quieres, quiero disfrutar más con todas las cosas? No quiero ser un aguafiestas ni vivir como un aguafiestas. ¿Habéis hecho alguna vez esta oración? Porque quizás es un buen día para comenzar, para pensar y ver las cosas de otra manera. Porque a mi Salvador, al que sí murió en la cruz por mí y resucitó por mí, y lo digo con todos los respetos, y Él lo sabe, ¿sabes lo que decían sus enemigos de Él? Este es un comilón y un bebedor. ¿Por qué? Porque se acercaba a las personas, abrazaba a las personas, estaba con ellos. Nunca dio esa sensación que nosotros a veces damos de santidad, que estamos tan altos, que dice, uy, no, yo no puedo estar con esa persona. Mi Salvador era accesible. Mujeres de mala vida se acercaban, se postraban a sus pies y lloraban porque sabían que Él las iba a restaurar. Y yo sueño con el día que alguien se acerca a mí sencillamente diciendo, pues yo sé que vas a ser un instrumento para que el Señor me restaure. ¿Y sabes cómo se ve eso? Porque los niños se apegaban a Él. ¿Cuándo se apegan los niños a alguien? Pues cuando es una persona alegre, radiante, alguien que vive de una manera diferente. Y nosotros, por culpa del enemigo, le hemos hecho caso a la religiosidad y creemos que lo que Dios quiere son personas absolutamente santas en ese sentido de la palabra, que como que estén alejadas, no somos del mundo. Pero estamos en Él. Y el Señor era el que menos era de este mundo. ¿Y sabes lo que hizo? Hacerse como uno de nosotros para restaurar nuestra vida. Así que así tenemos que vivir nosotros. Porque además, cuando pensaba en esto, cuando pensaba en una manera diferente de vivir, y dejadme solo terminar 5 minutos más para contaros algo. Y quizás terminemos con una canción también. ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Porque a veces nosotros no somos capaces de ver que existe otra manera de vivir. Y cuando el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, está hablando de vivir de una manera completamente diferente, y solo cuando disfrutas de esa vida sabes que puedes vivir una vida diferente. Un día conté una historia en un congreso. Al principio la gente estaba mirándome con ojos asustados, después comprendieron de qué iba la parábola. Porque un día unos amigos nos dijeron a mí y a mi familia, mira, tenéis que ir a tal sitio de vacaciones. Nos dijeron un lugar de aquí de España, no voy a decir cuál. Es un sitio ideal, nosotros hemos ido por años y bueno, vas a disfrutar ahí muchísimo. Entonces nosotros fuimos y estábamos en ese lugar. Yo creo que, ya no me acuerdo si estuvimos 15 días o 200 años, porque aquello fue... Porque llegamos allí, claro, tú piensas vacaciones, entonces llegas el primer día, te dan los horarios, entonces el desayuno es solamente hasta las 10:30. Si un día estás cansado, estás de vacaciones, pero si estás cansado y pasas a las 10:30, ya no desayunas. Y la comida de 1 a 3 y luego la cena a la noche. Claro, tienes que levantarte temprano porque tú estás en un edificio que sí, está pegado a la playa, pero no hay nada más. Los árboles han plantado alguno allí, pero están así todos escuchimizados, no sé por qué. Pero tú estás de vacaciones. Entonces tú dices, bueno, voy a dormir. Eso de dormir, olvídate. Olvídate porque estás en medio de la calle
Yo aquel día supe por qué tenemos tantos campeones mundiales de motociclismo, porque todos por la noche entrenan, por la noche tú estás allí intentando dormir y escuchas las motos todo el tiempo. A la mañana siguiente, claro, tú dices, bueno, me voy a levantar 10:15 porque 10:30 termina el desayuno para poder desayunar algo, que no has dormido nada, terminas tu desayuno, bueno, por lo menos desayuné, me voy a la playa, imposible. Porque la gente se levanta a las 8 para poner su toalla en la playa, porque si no, no tienes sitio. Entonces, al final encuentras un lugar, yo sé que os ha pasado, encuentras un lugar en medio de pues, como 500 personas, y tú estás ahí intentando descansar, y entonces sabes que el hijo de Olivia suspendió 4. Sabes que Manuel e Isabel se divorciaron hace poco, porque es los de al lado. Sabes que los de atrás no se llevan bien con los vecinos, y que el de adelante tiene problemas para pagar la hipoteca. Y tú dices, yo he venido a descansar. Y entonces en un momento, porque a todos nos acostumbramos, cuando ya estás, ¿qué dices? Ahora sí, descanso, ya no te hacen nada todo lo que toda la gente dice y todo, porque ya te has acostumbrado. Somos capaces de dormir a veces de cualquier manera. Entonces viene alguien y grita, ¡hay Aquarius, Coca-Colas a €1! Y dices, pues si yo he venido a descansar aquí. Bueno, total, que al final llegas a la hora de la comida y como no has descansado nada, llegas casi, la comida termina a las 3, tú llegas a 2:30 y dices, bueno, voy a comer un poco tarde porque desayuné tarde, a las 2:30 ya no hay nada, porque ya se han comido todo. Y bueno, sí, queda un poco de paella con arroz con no sé qué, y ves algunos bichitos ahí, y de repente le dices, pero esto es una gamba, o sea, no es ni media gamba. Dicen, bueno, es que estos animales se pelean, ya saben, en el mar. Dice, me hace una paella con los que han ganado. ¿No? En fin, nosotros al volver tuvimos que estar más de 15 días descansando de las vacaciones. Y todo el mundo nos decía, todos nuestros amigos, eso es ideal, eso es que son unas vacaciones. Yo decía, pero ¿qué vida vive esta gente? Un día, un gran amigo nos invitó a Centroamérica, el Caribe, y a un hotel de estos, de todo incluido y no sé qué más. Entonces llegamos allí con la familia, y claro, yo soy gallego, ya sabéis, entonces me gusta preguntar todo. Entramos allí en el hotel, y cuando llegamos, dice, ¿tiene los horarios? Dice, ¿cómo los horarios? Dice, los horarios de comidas. Dice, usted es la primera vez que viene, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Tengo un letrero? Dice, sí. ¿Por qué lo pregunta? Dice, no, por los restaurantes. Y entonces me dice, aquí hay 6 restaurantes. ¿Cómo 6 restaurantes? Sí, y 2 de ellos 24 horas al día. ¿Cómo 24 horas al día? Sí. O sea, si yo quiero desayunar a las 7 de la tarde, dice, como si quiere desayunar cuando quiera. Ah. Y entonces entras y vas, y dice, las habitaciones, y dice, vaya allí, tienen unos cuartos reservados, dice, y hay mucho ruido por aquí por la noche. Y dice, usted es la primera vez que viene, ¿no? Dice, no, este es un lugar donde nadie puede entrar. Y vas y descansas, te levantas a la hora que quieres. Y dice, señor, pero esto es una maravilla. Y entonces te vas a la playa. Y entonces, cuando vas a la playa, lo primero que piensas, por lo que pasó el otro día, bueno, las tumbonas, 15 euros al día. Si vas haciendo cuentas, somos 5, llegas allí a la playa, ves las tumbonas, hay una persona que está atendiendo, y dice, ¿cuánto cuestan las tumbonas? Usted es la primera vez que viene, ¿no? Y digo, le dije, miren, ¿y si pongo un cartel y lo llevo? Eso le enseña a todo el mundo. Dice, no, son gratis. Siéntese y esté tranquilo y disfrute. No ha venido a descansar. Y digo, yo sí, pues siéntese y descanse. Y entonces te pones allí a descansar, llevas tu Biblia, no oyes nada. Y empiezas a darle gracias al Señor y cierras los ojos, solo oyes el ruido del mar. La siguiente persona que está, no sabes si está en la misma provincia o en otro estado porque ni la ves. De lejos, la playa es toda para ti. Y entonces estás tranquilo, descansando, y sientes como una presencia. Con los ojos cerrados, abres los ojos porque te asusta y tienes un hombre al lado. Digo, ¿y qué hace aquí? Y el hombre está con una bandeja y todo
un montón de 7, 8 zumos naturales. Y miras los zumos y dices, uy, un zumo de maracuyá, ¿cómo me vendría ahora? Entonces le dices, ¿y cuánto cuesta? Usted es la primera vez que viene, ¿no? Dice, por favor, no voy a preguntar nada más, todo es gratis. Disfrute. Y entonces te das cuenta que hay otra manera de vivir. ¿Sabes? Hay muchas personas que no son capaces de vivir con el Señor. Y no les convenzas, no les digas nada, porque les encanta. Yo, cuando volví y le contaba a algunos de mis amigos lo que había vivido allá, me decían, no, eso no es posible. O tienes que pagar mucho. No. Es más, aprendí que lo que más nos cuesta es recibir la gracia. Y por eso me cansa cuando somos tan religiosos que solamente queremos hacer cosas por nosotros mismos. En una de las iglesias que estuvimos veíamos que los chicos trabajaban muchísimo, había varios matrimonios. ¿Quieres creer que invitamos a esos matrimonios fines de semana, porque los veíamos agotados, a un spa con todos los gastos pagados durante varios años y ninguno vino ni un solo día? ¿Por qué? No, es que, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo? No somos capaces de descansar en la gracia de Dios. Y entonces, mis amigos no, dicen, eso es imposible. Y vosotros podéis decidir. Y yo mismo estoy decidiendo y pidiendo la ayuda al Señor, porque yo no quiero vivir en ese estilo de vida en el que siempre estoy reclamando, siempre quejándome, siempre pensando qué va a pasar. Yo quiero disfrutar del todo incluido del Señor, porque dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Dice el Señor, yo quiero vivir de otra manera. Y sé que va a haber situaciones difíciles y que muchas veces voy a estar llorando, pero no me importa, porque la alegría del Señor es mi fortaleza. Y yo quiero vivir de otra manera diferente. Y quiero dejar de hacerle caso a los que me están todo el tiempo diciendo que tienes que. ¿Sabes lo que tengo que? Ir a los brazos de mi Padre Celestial. Y a veces llorar y decirle, Señor, es que no puedo hacer otra cosa. Pero yo no encuentro un lugar mejor que estar aquí. Yo no encuentro un lugar mejor que estar en tus brazos. Y claro que todo eso son bendiciones, pero es que no somos capaces de verlo. Y es curioso porque el mismo pueblo de Dios que fueron liberados de Egipto, ¿os acordáis? Por 40 años vivieron esas vacaciones de cualquier manera. Y la carta a los Hebreos, el capítulo 4, dice, no fueron capaces de entrar en mi reposo, dice el Señor, porque no me creyeron. Perdóname que haya sido un poco largo esta mañana, pero tenemos que comenzar a creer al Señor. Y decirle, Señor, no importa lo que ocurra en mi vida, lo que pase, porque incluso en la primera iglesia, cuando los responsables del Sanedrín y los romanos decidieron perseguir a la iglesia y les dijeron, nunca más habléis de eso, y tuvieron que irse, ¿sabes cómo reaccionaron? Reaccionaron con gran alegría por ser tenidos por dignos de sufrir por el Señor. Así que nos dieron un ejemplo. Te van a perseguir, pues alégrate. Sigue viviendo en el paraíso, aunque te estén persiguiendo, porque el Señor nos va a cuidar y vamos a disfrutar con Él. Y yo soy el primero que necesito vivir la alegría del Señor y vivir en su presencia. Por eso quiero terminar, y como os digo, perdonadme que hoy me haya extendido, espero que no ocurra más. Yo creo que hacía muchísimos años que no predicaba 40 minutos, lo siento. Pero me gustaría que termináramos con una oración, pero todos en pie. Y esta oración es una canción. Y es una canción de Omar Salas que se titula Olvida. No sale él cantando, sino que sale la canción ahí, para que si la queréis cantar, la cantéis también como una oración. Y además es la típica canción que no solamente tienes que cantarla, sino que a veces tienes que acompañarla un poco también, ¿me entendéis? Pero que sea nuestro deseo en el día de hoy.